El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Un abogado que no solo fue presidente de la Sociedad Protectora de Animales, sino que también fue uno de los pioneros del país, pioneros en el país en la lucha de los derechos por los animales. Porque es un abogado que dedicó toda su vida a la protección de animales. Fue uno de los impulsores de la Ley Nacional de Protección de Animales, que la hizo el 25 de julio de 1891, Michael Elemento, porque había tres cosas que él se oponía. Una, con éxito, porque acá hubo casi muy poco, la corrida de toros. Acá tempranamente se eliminó. Nosotros, el Galo Lavalle era torero, por ejemplo. Por eso que era un galanazo, ¿viste? El oficial de San Martín era torero. Ahí donde está ahora la Plaza San Martín, ahí, digamos, donde está la Torre de los Ingleses, por ahí estaba la... Y después, bueno, el periodo contra la riña de gallos y el tiro a la paloma, que se lo practicó hasta los años 80 en Loma de Zamora, me acuerdo del polígono Loma de Zamora. Se dejó de hacer por la corrupción, ¿viste? Raúl, cuando decís la Torre de los Ingleses, ¿es ahí por Retiro o por...? Frente a Retiro, sí, ahí, en esa zona. Ahí donde también estaba el cuartel de San Martín. Ahí estaba la Plaza de Toros, que en algunas ciudades de Latinoamérica sigue existiendo. Pienso en Manizales, en lo que es Colombia, que se sigue practicando la corrida de toros, y bueno, también hay en México, ¿no? Creo que son los únicos países que lo mantienen. Me parece que hay algunos más, no sé si Ecuador no lo tiene, pero sé que, bueno, está en decadencia y ojalá se elimine, no me parece algo. Y al día que nos toque la jineteada hay que bancársela, ¿viste? Hay que entender. Bueno, a su vez, en 1980, el Papa Juan Pablo II, Guastila, ayer que hablamos de los eslavos, él declaró a San Francisco así patrono de los animales, que es, yo que soy devoto de San Roque, no es San Roque el santo de los perros, el santo de las epidemias, San Roque, o de los enfermos en todo caso. El que es patrono de los animales por Juan Pablo es justamente San Ignacio de Asís, de los animales y de la ecología, a partir del hecho de que tuvo una participación muy importante a través de su apostolado. Pero hoy a nivel internacional, el 4 de octubre se celebra el Día de los Animales, una fecha que es organizada por la Organización Mundial de la Protección del Animal. Y el santo de ellos es el santo San Francisco de Asís, ¿no? Esa es la fecha. Y hay que decir que se lo merece. Yo tengo siempre presente esos 18 perros de guerra que fueron parte de la Armada de Puerto Belgrano a Malvinas, y que tranquilidad. Yo no sé qué tiene el instinto, porque cómo podía diferenciar si había un... Yo siempre nos rayamos porque decíamos por el olor, ¿no? Por la baranda que teníamos nosotros. Pero vos sabés que diferenciaba un inglés de un argentino. No le ladraba a un argentino, pues le ladraba si había algo extraño. Y el perro para mí es uno de los animales que más entiende el contexto, ¿no? Que más se adapta a la situación que está atravesando el dueño, la persona. Siempre sabe dónde está parado. Sí. Ojo, pero esto voy a hacer honor a la verdad. No eran perritos que te bancan a acariciarlo. Estos 18 perros eran unos ovejeros bastante bravos. El que era simpático era Tom. Es el único perro civil que fue incorporado a Villa Merced, la unidad de regimiento de artillería, que tenía la particularidad de esa batería que sabía antes de tiempo la alerta roja, porque se nota que los perros escuchan la sirena mucho antes, ¿viste? O desde lejos la escuchan mientras nosotros no la escuchábamos. Sí. Y que cayó en combate, ¿no? El día que pasó el Harry ametrallando. Ahora, profe, tengo entendido que en los cuarteles hoy en día están prohibidos los perros, ¿no? Sí, pero todos lo tienen. Pero digo, más allá de lo que pasa, ¿por qué el motivo de la prohibición? Es raro, ¿no? ¿Por qué no? Primero sería una jauría. Conociendo a los milicos y como somos los argentinos, tendríamos una jauría. Y segundo, por una cuestión sanitaria. Los perros de combate que llevaron a perros que están bajo un oficial veterinario que los entrena, tanto a ellos como los adiestra a los cuidadores, al soldado que está asignado. Nosotros de esos 18 perros tuvimos 3 que entraron en combate la última noche, a Ñaró, Negro y Suabia, que Negro y Ñaró tenían una cara de perro más malo, mira. Y bueno, entre ellos 2 desaparecieron. Dos murieron en combate, y la que sobrevivió fue Sabia, porque en el fragor del combate fue a parar el perro por un lado, la perra por un lado, y el soldado que hace poco falleció. Por el otro... Hace poco falleció el soldado. Sí, el soldado falleció. No, la perra sí, por una cuestión de edad. Es más, la perra esa noche sola, digamos, el único caso donde
preguntaban, pensaban, dice, vamos a mandar una patrulla a rescatar porque es un soldado también, ¿viste? Sí. Y no, el oficial sabía, dice, no, va a volver sola. Y es cierto, volvió sola. Nada más que esa noche no volvió porque mientras volvía encontró un soldado herido y lo tapó con el cuerpo. Y así un soldado de ejército con un uniforme diferente, lo tapó y con eso el soldado no murió congelado. Y después los bestias se enteraron que la perra estaba preñada. Ahora, esto que contás es emocionante, la verdad. Digo, que haya salvado a un soldado, el perro. Sí, es la increíble. última misión en combate, el 14 de junio a la madrugada, el soldado Suavia abrigó a un camarada y gracias a eso no murió congelado. Después costó un poquito sacar el soldado, pero bueno, salvó el soldado. Claro, lo salvó. Hubo que negociar para sacar el soldado que tenía abajo. Así que, pero... y volvió sola, no la agarró nadie, volvió sola al cuartel y después, bueno, el último que murió de ellos, de todos estos héroes, que son de la base de la Armada Argentina que está en Puerto Belgrano, fue ayer, el más viejo de todos falleció, el que vivió más años fue. Así que, bueno, hoy en el Día de los Días Internacional del Animal le rendimos homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Sí, exacto, los perros soldados, y te iba a preguntar entonces que hay más de un veterano perro, ¿no? Hay dos por lo menos. Sé que el regimiento correntino llevó uno, lo tuvieron en la plana mayor y prestaban gran servicio. Era una gran tranquilidad tener la noche de guardia un perro cerca, pero no son perritos, no hay que confundirte, no son perros falderos. También cuando vemos, hay que decirle a la gente que cuando ven un perro lazarillo no hay que acariciarlo, pues el perro está trabajando. Y después Tom fue un civil incorporado, porque cuando se iba a movilizar el batallón, a un suboficial lo empezó un perro del cuartel. Como te decía recién, está prohibido, pero todos los cuarteles tienen perros. Sí. Entonces se le cruzaba cada rato y dice, bueno, ahora por hinchar tanto te voy a llevar conmigo. Y como no tenía nombre, le pusieron Tempo, el Teatro de Operaciones Malvinas, y lo tapaba con todo era verde, ¿no? Una pilcha para el frío, y era un tipo que le levantaba la moral a los que andaban deprimidos, se te acercaba, llamaba la atención porque era un perro callejero, Tiene un monumento en Mercedes, creo que en Mercedes tiene monumento, porque en el último día, cuando la RAF mandó una misión especial para callar esa pieza de artillería, hicieron una pasada, y en la segunda pasada, vuelo rasante con cañones de 30 milímetros, el perro boludo salió a enfrentar Harry, ¿viste? Y bueno, lo agarró ahí cayó en tropas nuestras también, ¿viste? Claro. También cayó en tropas nuestras, ¿viste? Murió en combate. Bueno, murió en combate pero entonces, digo, en resumen, hay más de un perro veterano que sobrevivió de la guerra, no solamente Suabia. Sí, los tuvimos, tuvimos de los perros que se llevó ahí, sí tuvimos. De la Armada cayeron dos. Del Ejército el perro civil murió y el otro volvió también. El otro creo que el Regimiento de Infantería 5 me parece que era. Claro, bueno, está bueno llamar los soldados y tener en cuenta que cumplen funciones laborales. Viste que hace poco hicieron la jura de un perro en la provincia de Buenos Aires, en Río Negro, perdón, que pasó a cumplir funciones dentro de lo que es la detección de drogas y le hicieron la jura. Fue muy divertido. Sí, bueno, lo que pasa es que el reglamento te exige que lo tengas incorporado, porque ¿qué pasa? Porque ¿a quién pertenece el perro? Ese es el tema, ¿viste? Claro, el único caso triste que tenemos, Gerardo, es acá en Comodoro. Tuvimos un perro que prestó servicio y nunca se le hizo un monumento, un reconocimiento. Comodoro tiene sus cosas, y Radatili especialmente, Gerardo. Radatili tiene muy mal timing con los caídos de servicio, Sí, es cierto. Hasta hace poco me cansé de reclamar el monumento de dos prefectos que perdieron la vida en acción de rescate, cuando en el 2000 fueron a rescatar a un pesquero y hubo una desgracia. Bueno, tanto Tarsiletti como Cosentino los evacuaron a toda la tripulación para que no corran riesgo, y ellos dos, bueno, por querer salvar la nave, a capear el temporal, se les cayeron en servicio. Y el monumento de ellos ha sido corrido, yo lo reclamé varias veces que lo acomoden de vuelta donde está, porque se merecen, son dos héroes, ¿viste? Que acá en las costas de Radatili perdieron la vida haciendo un rescate. Y lo que hicieron fue limpiar las matas y lo mandaron al fondo. Yo no quiero pensar que eso van a hacer con nosotros el día que hagan un monumento acá, ¿viste?
Sí, a mí me parece que son manejos de, digamos, de municipio pequeño, de pueblo, y de golpe No, te das pero cuenta que... Gerardo, no importa los recursos. Acá lo único que hay que hacer, te aviso, hay que empujar una placa de cemento y darle la ubicación que tenía antes para que el que pase al lado sepa, ¿viste? Tenga la presencia de que somos agradecidos con quienes caen en servicio, en acto de servicio, ¿viste? Pero lo que yo particularmente observo en eso y presto mucha atención, el monumento representa algo y si al ciudadano no le representa nada, entonces que no esté ahí. Yo mucho tiempo pedí que se saquen los monumentos de la avenida Ducos y se los lleve a los cuarteles, porque si vos estás vandalizando eso es porque no sabés qué representa. Y si a vos no te pegan y llega a eso, entonces sacalo. ¿Viste? Claro, es cierto, profe. En todo caso, la responsabilidad de todo eso son los veteranos y los profesores. ¿Viste? Sí, que son los que tienen que transmitir el mensaje y hacer historia desde el monumento y a partir de ello. Yo te doy un ejemplo claro, al colorcito no lo pintan, Gerardo. Le ponen barbijo, pero no lo vandalizan. Lo que pasa es que es tan claro lo que representa y hay como un agradecimiento. No, es justamente, como es tan representativo y se ha hecho a través de los años, no merece explicación y espontáneamente genera respeto. Si se le ha puesto es porque lo usan para las protestas, nada más, por eso se le puso el vallado. Claro. Bueno, que no es un impedimento, vos podés subir al bolsito si querés. Bueno, profe, y resumiendo el Día Internacional del Animal, entonces está vinculado a San Francisco de Asís. Claro, sí, se hizo el Día Internacional y, digamos, el Papa en 1980, dijo que la intención de celebrar el Día del Animal es recordar que todas las personas, aunque al ser humano es la especie más evolucionada, eso no le quita los derechos y protección al resto de los animales del planeta. Somos el animal que se ha posicionado en la pirámide y, digamos, y hay que respetar ese ciclo de vida. En Argentina se lo hizo porque lo que se buscaba era eliminar la corrida de toro, la riña de gallo y el tiro del pichón, que es con palomas. El gallo fue prohibido y el tiro de paloma se lo tuvo que sacar en la época de Duhalde porque había mucha corrupción en esas competencias. Claro. Pero se cazaban palomas, se soltaba la paloma y se le disparaba. ¿Y qué pasaba? El que te largaba la paloma le doblaba el cogote, entonces por una cuestión, ahora se le tira a otra cosa. Es muy violento, claro, es terrible. Sí. Bueno, y lamentablemente también ocurren de manera clandestina, no sé, riñas de gallos, pero viste, peleas de perros. Sí, digamos, ahora aflojó bastante, pero la riña de gallo, los que nos pueden dar clase eso son los mexicanos. Yo tuve gallos de riña, nunca los hice pelear, pero tuve gallos de riña. Bueno, a los mexicanos les gusta todo. Una raza muy especial. Los mexicanos también tienen peleas de perros, en Brasil hay mucha riña de gallos también. Sí, acá la teníamos por los catamarqueños comúnmente. No sé si se sigue practicando ya, no he visto gallero, estoy bastante alejado del ambiente, pero hace años ya que estoy muy alejado. Pero no, creo que no, sí, siempre fueron clandestinas. Siempre. Bueno, en el norte creo que las practican todavía, me parece. Y también ahora están prohibidas las carreras de galgo, ¿no? Sí, porque decían que era muy cruel el entrenamiento que se hacía con los perros. Sí. Gracias a eso en Ratilli tenemos unos lindos galgos ahora. Sí, es cierto. Bueno, profe, además de eso, tenemos dos cosas importantes para charlar. Por un lado, la cuestión de Irigoyen, sancionando el 12 de octubre como fiesta nacional. Una fecha, todas las fechas son construcciones sociales, pero no hay fecha más polémica que la que... Sí, en 1917, digamos, por un decreto que hace el doctor Irigoyen, declara el 12 de octubre como el día, una fiesta nacional, porque toma en cuenta que el descubrimiento de América, como el descubrimiento europeo de América, es un acontecimiento de trascendencia para la humanidad. Hoy en día está cambiando ya el espíritu de ese concepto, porque sabemos que no es tan así, que no fue un descubrimiento, en todo caso fue un choque cultural, y es la fecha que más se le ha cambiado el nombre, ¿viste? Más se le ha cambiado el nombre. En todo caso, yo digo es un choque, de todo modo igual nosotros lo postergamos, pero la significación de la fecha es más un luto que una alegría. ¿Cómo se llama ahora? Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Exactamente. Y ya, digamos así, se conmemora, el próximo feriado se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ¿viste? Sí, lo que pasa es que ha quedado el feriado... A mí lo que me preocupa son los historiadores tradicionales, o los pseudohistoriadores como Emilio Campo, como Mariano Grondona, ¿viste? Que
reivindican y dicen, no se puede hablar de genocidio. Fue un genocidio, Gerardo, un etnocidio en todo caso, porque fue la eliminación sistemática de la aculturación, es una fecha para el olvido. ¿Qué crees? Lo que ocurre es que, digamos, no es que los vínculos entre los autóctonos en toda América sean pacíficos. Había también disputas internas, guerras, conflictos, pero no tenían el desarrollo militar del arma de fuego y no se ocasionaban las muertes que se ocasionaban. Y después, bueno, el europeo encontró acá también, en algunos grupos autóctonos, cómplices para aniquilar a otros, ¿no? También se dieron esas solidaridades. Entonces, es complejo el fenómeno. Sí, lo que hay que decir, Gerardo, que lo que más le atemorizó al indio no fue, fue la pólvora, porque más atemorizó fue el caballo y el perro de combate. Pero lo que me molesta a mí es que tratan de decir tipos como Grondona, que no sé cómo puede seguir hablando de semejante gorila, y ser pseudo intelectual, ¿no? Porque el intelectual es aquel que construye el pensamiento, pero lo que destruye son panfletos de la historia. En decir que bueno, sí, es verdad que los aztecas tenían sometido a todos los grupos alrededor, es verdad que los incas, también hubo resistencia en el imperio inca, pero como decía, creo que Platón, Gerardo, eso me tendrías con la mano, decía que un error no se tapa con otro error, ¿viste? Una dictadura no la tapas con otra, ¿viste? Sí. No porque los aztecas fueran crueles y sometedores alrededor, que por eso los vencieron fácil. Lo que hizo Europa, aparte una cosa, inicialmente no se los consideró personas, hasta que vino, y después cuando se los consideró personas, se los consideró como, digamos, como una subpersona, como menor de edad, como que tenían que estar bajo el patronajo de un blanco para que se puedan comportar civilizadamente, ¿viste? Sí, Platón lo decía por la conquista de los espartanos de Atenas y el gobierno de los 30 tiranos, y bueno, tuvieron muchos formatos ahí los atenienses de gobierno, y encima impuestos desde afuera, ¿no? Pero lo cierto es que termina siendo uno peor que el otro, y en este caso, yo no sé, no está bueno caer en rankings de muertes, pero digo, a veces se carga mucho a los españoles. Y también los ingleses, los franceses, los holandeses han sido recontra crueles, los portugueses también, ¿no? En general. Sí. Bueno, por ejemplo, hay cosas bien claras, yo siempre lo he explicado. Vos si mirás la conquista de los anglosajones y de los españoles fueron crueles y tiranos, pero contemplaron y tuvieron en cuenta al indio, aunque sea una situación desventajosa. El anglosajón no contemplaba al indio. No lo tenía en sus... En todo caso, tras el día, los que llegaron en las 12 colonias, especialmente la mayoría de los protestantes que llegaron, no tenían en cuenta al indio. Y también hay que reconocer que eso tuvo una réplica, porque después la crueldad que tuvo el indio norteamericano fue mucho más brava que la nuestra, ¿viste? Claro, ahí se ve en la reacción, te das cuenta lo que fue la actitud, ¿no?, del europeo. Claro, pero lo que hay que entender claramente, es una fecha controvertida. Uno no puede ponerse ni un lado al otro. Ser indigenista, porque bueno, la crueldad del sometimiento no fue monopolio europeo. Ya acá mismo tenías los grupos chimos en el norte de Perú se resistían al dominio incaico, los mapuches se resistieron al dominio incaico, pero eso no, como decía Platón, no justifica una cosa con otra, ¿viste? Bueno, es parecido a lo que ocurre ahora con los desaparecidos, ¿no? Digo, no, si bien la guerrilla armada cometió muertes, tropelías y actos delictivos, eso no justifica la respuesta del Estado, que fue mucho peor. Eso no alivia lo que tienen que pagar quienes han cometido delitos de lesa humanidad y que todavía deben pagar, ¿viste? Porque hay una cosa que le hemos explicado varias veces bien clara: cuando el Estado utiliza los mismos métodos que los terroristas, ganó el terrorista. Porque ya no hay diferencia, Gerardo. Claro. En este caso no había Estado sino imperio, y era el imperio español, o estaba armándose... Tenía un Estado teocrático, tanto los aztecas como los incas, pero nosotros también llegamos con la cruz y con la espada, ¿viste? Nosotros no, porque yo me siento como más del otro lado, ¿viste? Bueno, igual Raúl... Desde 1982 en adelante, a la fuerza aprendí que el cowboy no era yo, sino el indio, ¿viste? Bueno, es tremenda esa conversación en la Argentina. Habla un poco de por qué Irigoyen sanciona esto.
Para mí es el espíritu de la Argentina blanca, que estaba en su etapa de furor con esto de venimos de los barcos, nos reconocemos europeos, celebramos el capitalismo occidental, somos parte de eso, un engranaje más. Para mí es esa lógica, y hoy yo lo veo en conversaciones con amigos hablando de ramas genealógicas. Entonces alguien te dice yo soy pura sangre europeo, otro yo tengo visa, y distintas estrategias para querer... Sí, eso es sí, he escuchado como Mambra decir yo soy español, lo que dicen de los españoles está mal. Los españoles fueron crueles, los europeos fueron sujetos que no consideraron personas a los grupos originarios. Pero, y no es monopolio de los grupos originarios, y también entra en polémica que el mapuche es un indio chileno. Bueno, si uno se basa en los grupos originarios, los mismos criterios de ellos, ellos consideran que uno es de donde nació, entonces bueno, puede ser que Calfucurá es un indio chileno, pero es mezclar y empiojar embarrar la cancha para justificar algo que no tiene justificación. Hay que reconocer cómo son. No serán 30.000, serán 8.000, no se puede discutir números, Gerardo. Es una torpeza. Sí. No cambia el hecho. Esta fue la esclavización de los nativos que se los tuvo bajo un segundo, digamos, lo que se le hizo a los tainos, lo que se hizo a los caribes, pero eso no significa que haya que tirar abajo el monumento de Colón, poner al lado, no sé, otros personajes y rescatarlo de la historia, pero no superar la invisibilización. Eso es lo que hay que tener como madurez. Si no, imagina, bueno, si quieren copiar los europeos, lo que pasa es que esa visión, Gerardo, es porque creo que Di Meglio lo explica bien. Dice, para entender esas situaciones que no superamos desde la época de la colonia, la sociedad de castas que fuimos. Sí, hay algo de eso, es cierto. Sí. Digamos que la India vive así, por ejemplo. Ayer lo explicabas muy bien, sí, tal cual. Sí, no, y ojo, lo digo desde la gracia que me causa mirar las películas indias, y las entiendo, las acepto, y me identifico mucho con ellos, inmediatamente, ¿viste? En RRR enseguida me siento identificado con los hindúes, con los indios, ¿viste? El enemigo común, ¿no? Que es el enemigo inglés, el enemigo invasor, colonizador. El enemigo común y el aliado del inglés que me provoca más asco, como nos pasa a nosotros con los ingleses y los chilenos, ¿viste? Creer que son mejores que nosotros, somos latinos los dos, pedazos de gil. Así que... Sí, es cierto. Esa idea que el enemigo es mi enemigo, es mi amigo, bueno, eso es una... Bueno, lo importante es que esta fecha... ahí tenés, tanto que criticamos al gran país del norte, Biden hizo que en el 2021, el 8 de octubre de 2021, él proclamó que el 11 de octubre sea el día de los pueblos indígenas, ¿viste? Sí, justo. Ellos fueron crueles. En México, a muchas autoridades ya retiraron estatuas de Colón, lo cual me parece una torpeza. Y en Argentina hemos hecho lo mismo, pero no hace más que... Yo no creo que haya... Poné a Juana Zurduy al lado, mira en Chile tienen, viste que hablamos del problema que tienen entre O'Higgins y José Miguel Carrera, lo han puesto enfrentados los dos, pero me parece representativo porque eso te activa la memoria. Sí, en el caso del monumento de Colón, que lo corrieron de donde estaba en el microcentro, que lo llevaron a la costanera, la verdad que han hecho un lugar muy lindo. O sea, vos vas por la costanera y esa parte del monumento te detenés a pasear, a tomar unos mates. La verdad que han hecho un espacio público interesante de eso. Pero hay que tener mucho cuidado con esos criterios. Por eso me preocupa mi ley, porque estuve 20 años soportando a esta loca haciendo esas estupideces. De sacar un monumento porque a ella Me preocupa mucho eso, porque si un día hacen una recuerda de memoria y dicen que muchos de nuestros oficiales héroes de Malvinas también participaron en la lucha contra la guerrilla, nos van a sacar a nosotros, Gerardo, y creo que hay que saber separar las cosas. Uno no puede condenar a Colón, así pensaban en la época. Uno no puede enojarse con San Martín porque tenía esclava o Belgrano tenía esclava. Es el contexto de la época, hay que saber interpretarlo. No te puedes enojar porque el Che Guevara no tenía conciencia ecológica, no existía en ese momento. Sí. Y en algún punto, yo creo... Para eso hacemos una historia en Alpargata, que la misión es no solamente que pegue y llegue el concepto, sino para comprender y hacer comprender por qué se unas cosas de una manera y no de otra, y qué influencia tiene el contexto del momento que se está analizando. Colón habrá sido, digamos, se le pone genocida y todo, pero la historia de Europa también la misma. Para Inglaterra no fue hecha solamente con las últimas tribus. Un compendio de tribus, ellos tienen su flor de despelote y ni hablar lo que hace Netflix y Hollywood. ¿Viste? Claro. Payasadas que no tienen sentido, qué sé yo, no se me ocurre nada. Bueno, Corazón Valiente.
no usaban esa ropa, no se pintaban la cara. Los que se pintaban la cara eran los pictos, y hacía 1000 años que ya no estaban los pictos cuando pasó eso. Pero bueno, esas son cosas de lo que hacen los americanos con la historia, ¿viste? Profe, te propongo una pausa y charlamos un poco más de este tema y sumamos campaña al desierto, porque hoy se aprobaba Hablando de indios, desgraciadamente. Sí, para seguir en la tónica, hacemos pausa y continuamos. Ahora, Here We Come, esto es Molotov desde México, una espectacular canción. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Continuamos en el Gira Noticias, tenemos 12 minutos en la hora 12 y charlamos un poco más con el profe, nos metimos con la celebración, el establecimiento de la fecha del Día de la Raza y ahora vamos a hablar un poco del financiamiento de la campaña del desierto, todos unos temas macanudísimos y con mucha... Sí, hoy nos toca un tema encantador, ¿viste? Sí, quiero de todas maneras mencionar algo que vos lo decías fuera de aire, profe. Irigoyen aprueba la celebración de este día, el Día de la Raza, porque también teníamos mucha inmigración española y en ese momento estaba la corriente modernista y toda esta cuestión de reivindicar los escritores españoles y asociarlos a nuestra tradición argentina en ciernes. Hay todo un tema cultural también de fondo. Sí, exactamente. Sería como reivindicar por ahí la influencia que puede tener algunas cosas de las migraciones actuales que tenemos, ¿viste? Sí. Aparte, y es una etapa en que se busca reivindicar la hispanidad en Argentina, que la teníamos, ¿viste? No hay que... Claro, y después vendría lo que sería ya la guerra civil y todavía más presencia de españoles. Y eso potenció más todavía, ¿viste? Así que... Claro. Pero bueno, siguiendo con los temas mecanudos, el 4 de octubre de 1878, el Congreso argentino autorizaba, y esto es lo que hay que entender, que se autorizó por toda la campaña del desierto que iba a liderar Julio Argentino Roca, este etnocidio que se fue generando y que lamentablemente hay que reconocerle el éxito, ¿viste? En este contexto de la época lo que hay que tener en claro es que justamente Roca reemplazó a Nicolás Avellaneda en el cargo de presidente y creía que era necesario conquistar toda el área del sur. Digo, cuando Roca ya lo reemplaza, tenía en el final de la campaña, tenía la idea, creía que era necesario conquistar toda el área de la campaña del sur de Río Negro rápidamente y por eso se ordena la campaña, porque había el proyecto Alsina, la zanja Alsina estaba dando resultados, porque frenaba un poco el avance de los indios de Lanzas en ese aspecto. Lo que ocurrió que también esta ley se hizo, y eso lo cuenta el profesor Macés, con respecto a una cadena de corrupción que existía de abastecimiento a los fortines, ¿viste? Era una cosa muy, uno de los problemas que teníamos actualmente, ¿viste? O sea el gobierno de Roca, que decir, cuando Roca fue presidente fue lo más corrupto que existió. El liberalismo fue liberalismo a medias, porque el liberalismo se supone que el Estado no interviene, pero bueno, fíjate quiénes lograron beneficiarse con eso. Los hermanos de Roca, Ataliba, era una palabra, era sinónimo de corrupción, ¿viste? El hermano de Roca. Pero bueno, el tema es que con esta campaña, en un año, Conrado Villegas, por ejemplo, va a conquistar el territorio actualmente de la provincia de Neuquén, inclusive alcanzando el río Limay, una campaña militar que presionó la resistencia de los pueblos nativos que estaban más allá y eso lo logran. El último combate se da el 18 de octubre de 1884, el último combate se da cerca acá de nuestra provincia. ¿En Gobernador Costa? Claro, sí, en el Valle Genoa, combate Saigüeque con tropas de... Algunas adjudican que hubo una confusión por parte de las tribus nuestras, pero bueno, Bueno, el problema es lo que generó esto. Lo que generó esto fue una idea que después las consecuencias, una idea que se repitió después, viste, como el Fondo Patriótico y un montón de cosas. Sí. Bueno, lo mismo pasó con esto. En el 76, cuando comenzó
Los desaparecidos y los atentados se dieron en época de democracia con Isabel Perón, pero cuando ya se posicionó en el gobierno la Junta de Reorganización Nacional y comenzaron a sustraer a los hijos desaparecidos, se lo hizo con el mismo criterio que hizo Roca con los hijos de los indios que se rendían, que no habían participado no eran indios que habían participado en los combates o que querían participar. Entonces hacían avisos clasificados en el diario, y si mañana llega una partida de indios de la Patagonia, vienen con muchos chicos. Entonces, ¿cuál era la visión? Todos, desde Castro Barro, yo muchas veces lo dije, no me canso de repetirlo, Perito Moreno, Castro Barro, hasta los que más alentaban y respetaban a los indios, tenían una cosmovisión nefasta para la época. Sí, ellos consideraban que el indio era un ser refractario de la civilización, entonces el único remedio que quedaba era, bueno, arrancarlo de ese lugar, como pasa ahí con los presos, Gerardo, como pasa ahí con los detenidos que están en la cárcel olvidados, que se convierten, los tienen como si fueran la basura que escondemos bajo la alfombra. Y Raúl, casi todos los países de Latinoamérica tienen alguna matanza, ya no realizada por el Imperio Español, sino por los estados nacientes. El Salvador tiene una, donde mataron a 30.000 indígenas. Brasil tiene la suya y todavía siguen matando. Brasil hasta hace poco, el servicio militar lo puedes hacer cazando indios. Claro, bueno, tiene las tropas de élite en las favelas, ¿no? Lo de Brasil es terrible. No, aparte otro grupo expedicionario que se dedicaba a cazar, todos los países. México ni hablar, México lo que hizo con los yaquis no tiene nombre, lo que nosotros hicimos con los quilmes otro tanto. Y te sumo también que en Brasil tienen además una tasa de una persona del LGBTI muerta por día, o sea, matan a un gay, a un bisexual o a un trans por día. Es tremendo eso. Pero bueno. Pero no, acá lo que hay que atender, es más allá de todo eso, es al grupo étnico. Porque justamente acá hay que desaparecer con el 12 de octubre, el Día de la Raza. No existe la raza. La raza es una sola, que es la raza undama. Los genotipos, la fisonomía, en todo caso, son grupos étnicos de pertenencia cultural, son naciones que se tienen. En esa época, por ejemplo, se consideraban esto, cuando digo que era un ser refractario. ¿Cuál es la idea? Dice, puede ser que lo arranquemos y si lo metemos en los lugares con familia de bien, puede hacer que ya se olviden de su bagaje cultural nefasto y salga un buen policía, un buen conductor de carros, una buena empleada doméstica. Esa fue la visión. Los militares lo hicieron después con los hijos de los desaparecidos. Dijeron, si lo metemos de vuelta con los abuelos originarios, capaz que se reivindica el día de mañana y van a decir, soy hijo de héroes. Que en cierta forma vos cuando mirás el imbécil de Cabandier te das cuenta que llega a ese tipo de situación. Pero ese es el clavo que nos enterramos como nación. Sí, nada más pero que fue en invisibilizado en la época de Roca y nosotros hoy en día tenemos que soportar este tipo de cosas, ¿viste? Y para mí estos mismos que llevaron adelante la campaña al desierto o la cuestión de los desaparecidos, la lógica de fondo es tiene que dominar el blanco sobre el resto, es la única manera posible de vivir y hay que imponer un capitalismo con libertad de factores de producción y de trabajo sobre toda la sociedad y pasar por arriba a todo aquel que se oponga a este sistema. Manda el patrón, mandan los propietarios, los dueños de los medios de producción imponiéndose sobre el resto de la sociedad. Para mí es esa visión y eso te puede reunir a muchos de los macanudos que estamos nombrando. Sí, bueno, muchas de las cosas que vos encontrás en esta etapa, por suerte están los discursos en el Congreso de la Nación sobre la cuestión indígena, ¿viste? Sí. Es también esa misma época que 1878 es la época que ya cuando viene la inmigración ya el gaucho deja de ser ese bandido, bandolero, marginal de la sociedad y pasa a ser una identidad nacional. En el caso del indio ni siquiera le dieron lugar. Había proyectos, decía, de reincorporarlos, pero la cosmovisión era muy nefasta sobre el aborigen, sobre los grupos originarios. Y la campaña del desierto, mal llamada, porque no fue una campaña y no fue un desierto, había proyectos que hablaban de asimilación. Alsina tenía una visión parecida a eso. Lo que pasa que, bueno, habían apuros, bueno, también había intereses económicos, porque también muchos dibujan, como otra vez Grondona, que gracias a eso, es cierto que hay territorios que los terminó ocupando. Neuquén, por ejemplo, no estaba incluido en la campaña. Fueron oficiales de Roca que se extendieron y conquistaron ese triángulo, y que es más, le cuestió una severa, digamos, un reproche muy fuerte del comandante. Y hoy tenés vaca muerta. ¿Qué diablo hacemos con eso? No, lo que llamamos campaña del desierto, que no es una campaña,
fue una operación militar, y no es un desierto, porque un desierto se lo ocupa, ahí no había desierto. Fue una operación militar contra los pueblos indígenas, llevaba a cabo, digamos, entre 1878 y 1884 en Argentina para extender la frontera del país, dicen algunos, apoderarse de grandes extensiones de tierra que habitaban los pueblos autóctonos de la zona. Y este conflicto armado al mando de Julio Argentino Roca fue quien realizó diversas expediciones en la llanura pampeana y la Patagonia. Pero me olvidó un concepto claro. También se hablaba que una solución de la corrupción que sufría el gobierno en ese momento, porque la línea de fortines generaba una cadena de corrupción con el abastecimiento de esos fortines, ¿viste? Eso se lo puede ver en el Martín Fierro, por ejemplo. Sí, había una cadena de suministro, una cadena de corrupción donde los suministros no llegaban, pero las partidas se cobraban, como nos está pasando ahora con nuestras rutas y todo eso, que decían, bueno, esto se va a cortar si eliminamos al indio. Al indio no lo eliminaron, eso es lo que hay que decir, la verdad, ¿viste? Sí, después las causas, bueno, depende cómo se miren, ¿viste? Lamentablemente la enseñaron muy mal, la explicaron peor, porque lo primero que se toma en cuenta, yo me acuerdo que una época del 70 y la época del proceso, teníamos hasta figuritas para justificar esta masacre que hicieron. Igual, porque decían que era el ataque constante de los malones y las hordas organizadas por aborígenes que atacaban los pueblos fronterizos, el deseo de expandir la República Argentina sacando provecho de las tierras de los aborígenes, sumándolo más al territorio nacional, ¿viste? Igual, digamos lo siguiente y corrijamos a la gente que piensa así, que es que hay amplios sectores de la sociedad argentina, profe, que si bien ven muy mal lo que se le hizo a los indígenas, la matanza, la persecución y demás, por otro lado terminan diciendo, bueno, pero si no fuera por esto, ni Tierra del Fuego, ni Santa Cruz, ni Chubut, ni Río Negro, ni Neuquén serían argentinas. ¿Qué pensás de eso? Y si está sobredimensionado eso, porque muchos dicen, hay muchos memes de alguien criticando a Roca, mataste a los indios, no sé qué, y Roca le contesta, armé 5 provincias, unifiqué la moneda, creé el Ejército Nacional, digamos, ¿qué otras alternativas había? Porque quizás podríamos haber tenido esas provincias, pero con otro camino de la no violencia, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que el discurso que manejan es muy fuerte. Sí, es cierto que el posicionamiento fue rápido. Y después otra cosa, la campaña de cierto fue otra corrupción más porque... ¿Por qué se hizo también la campaña? Porque ya no alcanzaban las praderas para la demanda del mercado internacional, necesitaban más praderas. ¿Y quién tenía esas praderas? Las tenían los indios. Bueno, y Chile estaba enfrascado... El mercado internacional europeo, el mercado internacional exigía las carnes que empezamos a mejorar, ya no eran las vacas flacas y guampudas donde vendíamos el cebo y el cuero, acá para hacer el tasajo. Acá lo que se buscaba eran las razas que tenemos en la actualidad, la Hereford, la Charolais, la Berner Angus, ahora está de moda la Angus, por ejemplo. Y para, aumentar eso se necesitaban más praderas, y esas praderas, lo que pasa es que los indios las tenían en Carué nada más ya. Sí, y después el tema es que a mí me da bronca, después te enterás que los dueños de todos esos terrenos son ingleses, como muestra la película La Patagonia Rebelde. Exactamente, sí. Al final... No, lo que pasa fue una política envolvente, Chile después lo hizo un poco más tarde. Sí, pero digo, a Chile le hubo buen timing porque Chile estaba en la Guerra del Pacífico, ¿no? Sí, al poco tiempo se embarcó en eso pero a Chile siempre todo lo soluciona a los balazos, ¿viste? No, pero digo, por ejemplo, si esto pasaba en un momento en el que Chile no estaba en guerra, quizás Chile también hubiera invadido la Patagonia. La verdad sí consolidó la Patagonia, eso es cierto. El avance, digamos, la Patagonia no era nuestra, pero tampoco de ellos. Y si hay algo que por ahí, con la guerra del Pacífico lo logró, fue justamente por algo le decían el zorro a Roca. La campaña del desierto, sí, en cierta forma, más que la campaña del desierto, la guerra al norte que tuvo Chile fue lo que nos ayudó a nosotros a que ellos reconozcan a que ellos digan que le robamos las Patagonias, ¿viste? Sí, ahora, profe, una pregunta, quizás no tenés el dato, pero ¿fue muy cara la campaña? Digo, ¿llevó mucho gasto económico, más o menos? Sí, porque fue una planificación bien organizada, exitosa, lamentablemente, y con un efecto que hasta la actualidad lo tenemos presente. Sí, es cierto. Y con fines muy distintos. La que hizo en 1833 Rosa fue completamente diferente, fue el primero que corrompió a los indios,
porque le enseñó una especie de planes trabajar a los indios para que no le hagan manones. No, lo de Roca fue una campaña sistemática, un etnocidio organizado, exitoso por donde se lo mire, y producto de una elaboración previa. Lo que pasa es que Roca nunca escondió su desprecio, igual que Sarmiento, por el indio, ¿viste? Ahora, Santa Cruz no llegaron. No, les interesaba la zona ganadera, no, llegaron hasta Río Negro. Hasta ahí se llegó. Inclusive lo que ve la imagen de la campaña del desierto no es así tampoco. Es como la mayoría de las representaciones gráficas que tenemos. Sí, para mí, dicho sea de paso, hay que hacer una película de la vuelta a la provincia del Chubut que hizo Petrovelli, con tehuelches, ¿no? Que da la vuelta con entera. Dos tehuelches, con dos tehuelches que lo acompañaron y con los cuales llegó a Comodoro, y que también tiene su lado oscuro. Muchos dicen que como le pagaban por kilómetro, dio muchas vueltas para llegar hasta Radatili. Claro, pero es para mí también para una película, y digo, entonces Chubut y Santa Cruz es otra cosa, y también Río Negro, que digo, Tierra del Fuego, que después tenían a estos escoceses que cortaban orejas y toda la cuestión del genocidio. Sí, hace poco me hablaban de Holanda, y yo digo, si supieran que todos esos pobrecitos colorados que sobrevivieron a esa Culloden, después se la pasaron, los descendientes de eso se la pasaron cazando indios en Tierra del Fuego. Sí, es tremendo. Y con una crueldad que no te imaginabas, ¿viste? Sí. Pero todo el mundo veía así al indio en esa época. Para colmo, no podés comparar este indio de lanza que tenés en la campaña con lo que era el tehuelche o era el acalufe, el yamana, el ona en Tierra del Fuego, ¿viste? Que eran mucho más y hasta pacíficos. Para colmo de mal, el que lo quiso ayudar lo terminó hundiendo, porque los grandes lugares religiosos donde los protegieron hicieron más que hacer focos de contagio, ¿viste? Claro, en este momento hay manifestaciones en el centro de Comodoro Rivadavia, así que hay algunas dificultades para circular hacia la zona norte. Lo que pasa es que no están respetando el cruce de los camiones, están pasando igual, ¿viste? Y no, la protesta es otra cosa, Gerardo, es por otro tipo de... Sí, no, lo gracioso es que ayer se abrió la ruta y ahora, bueno, de vuelta hay problemas, es espectacular, todos los días algo nuevo. Pero, profe, entonces, digo, la cuestión del etnocidio continuó, se mantuvo, y estas muertes de indígenas en Tierra del Fuego... Roca fue un desgraciado, Gerardo, que antes de hacer la campaña mandó un subteniente a la campaña de la pradera que hizo Estados Unidos con un observador directo y tomó nota de cada una de las cosas que tenían con respecto al armamento, qué hacer porque tenía la idea de eliminarlo. No digo que era el genocidio armenio, pero algo parecido era, ¿viste? Sí. Se sabía también que Chile en 1860 ya preparaba, también que lo hizo en 1880, ¿no? Nos adelantamos un poco, iban a aparecer la campaña de la Araucanía, donde Chile también es lo suyo, ¿no? La guerra de Arauco, que le llaman ellos, ¿viste? Sí, pero no lo lograron. No lo lograron y todavía ahora tienen resistencia armada. Lo que pasa es que los mapuches eran un grupo muy, digamos, sí, no, pero hubo 100.000 muertos ahí, Gerardo. Ahí hubo. Bueno. Pero no, y Chile siguió. Un día tendremos que hablar de la isla de los muertos. El fin de la guerra de Arauca, que implicó la ocupación total de la Araucanía, fue una campaña de lo más cruel, Gerardo. Claro, casi que Roca parece un... Roca es un bebé de pecho. El problema es que Roca fue más perverso en lo que iba a hacer después, porque tuvo una visión de futuro. Ellos ponerlo el 1 de enero de 1983 ya terminaron la campaña de la guerra de Arauco, los chilenos. Digamos que más que nada se interesaba donde está ahora el terremoto, el volcán, en Villarrica, en Pucón, que era la zona que, porque después no se puede llegar más al sur, ¿viste? Por tierra. En ese aspecto, te contaba que los informes que mandó, no me puedo acordar, el doctor Macés tiene un estudio bien acabado sobre esto. Todos los informes que le mandó sobre la campaña en la pradera de Estados Unidos delimitó qué hacer después con esos indios. Cuando él vio que allá, por ejemplo, hacían las grandes reservas indias, por eso hoy en día los americanos tienen tanto conocimiento de las pautas culturales, Roca dijo, no, eso no va a funcionar acá. ¿Y el éxito dónde lo ves? Muchos, hasta el payaso de John Esguala, no habla mapuche. Sí. En cambio vos vas a... No habla mapuche. Vos vas a la cordillera, nosotros tenemos nuestra familia ahí cerca de los paisanos, Gerardo. Te dicen, no sé quién lo nombró lonco porque no son reconocidos, ¿viste?
Sí, yo admiro y me parece bien que copie una identidad. Eso me parece muy bien porque es más lógico. Prefiero que tenga esa identidad y no que se crea un flogger, ¿viste? Pero no. Y eso está producto del etnocidio porque cortó el vínculo cultural. Y el primer síntoma de eso es cuando vos perdés el idioma. Cuando vos perdés la lengua materna estás desvinculado con tu grupo étnico. Sí, y pensaba, digo, no es que haya que elogiar ni mucho menos, porque la verdad que no, pero digo, en Estados Unidos el Museo de los Nativos Americanos, el de Nueva York y el de Washington, con entrada gratuita, tiene un recorrido bastante amplio por cada una de las tribus, y en Argentina no hay un lugar así. No, claro, ese fue el tema. Ojo que los americanos los aniquilaron. Y los mandaron a todas las guerras, a pelear a todas las guerras. No, pero en la campaña de la pradera los arrinconaron en un lugar y los sometieron a la servidumbre de una forma nefasta, sí. Mucho más cruel que nosotros. Pero en el caso de Roca, lo que hizo fue cortó todo. Dice, no, yo no voy a hacer reservas indias para que esta gente recuerde su cultura. O sea, le cortó el bagaje cultural que tenía cada grupo. Y después se construyeron científicamente, y yo creo que Ramos Mejía va a apartar lo suyo, para justificar el etnocidio de esto. Los mandaban por ejemplo, Roca era de Tucumán, allá se necesita el ingenio, necesita una mano de obra permanente para recolección, para la zafra. Inicialmente con los indios del lugar se les cortó el circuito de pesca, recolección de caza y recolección que tenían los indios de Tucumán. ¿Por qué? Porque sin ese recurso económico ya están obligados a contratarse en el ingenio. Como no alcanzaba, bueno, después mandaron indios acá, pero se les morían y algunos inclusive llegaron a entrar a prefectura, pero un indio que se cría en la pradera, en la pampa, no tenía la dieta básica para sobrevivir, por ejemplo, a las cosas del mar, el escorbuto. ¿Y cuáles son cuando vos lees la fuente, te dicen, bueno, acá demuestra que ni siquiera para navegar son útiles estos sujetos? Claro, sí, un nivel de desprecio muy alto y todo es una excusa para discriminar una vez más. Para justificar, o sea, se elaboró hasta un constructo discursivo que justificó el hecho. Y el ejemplo más claro y el éxito más notable es que el indio quedó invisibilizado de los manuales de historia. No se sabe nada. El indio en la historia argentina de los manuales de la primaria de mi generación son la conquista de América, la campaña del desierto y nada más. Después no hay nada. No hay nada, quedó invisibilizado. No, y en mi generación, yo que fui al liceo militar, estaba presente el discurso cuando era chico de y Chile con sus mapuches. ¿Cómo se llamaba su colegio? Julio Argentino Roca. Me entendía, señor mío. Y esta cosa de los mapuches quisieron invadir la Patagonia y conquistar Buenos Aires, ¿viste? Una cosa como... la fundamentación es lógica, porque por ejemplo Calfucurá era chileno, avanzó hasta acá, tenían problemas internos también los indios, Calfucurá vino con un malón de indios, mató a sus propios compañeros, los degolló, se puso las órdenes, logró tener un estado, porque él logró un estado. Lo que pasa que pero no se puede pensar en una cosa tan rígida como en la actualidad. Lo que hubo primero en el proceso de intercambio, eso el profesor Márquez, el doctor Márquez lo maneja muy bien, Márquez Cabral, es que primero hubo una tehuelchización, antes que llegaran, los tehuelches pasaron a la... Es más, la palabra tehuelche es una palabra mapuche, claro, que viene de tehuenche, que quiere decir gente brava. Primero una tehuelchización donde se cruzaban al otro lado, por la parte baja de la cordillera, y después los mapuches vivieron. Y es más, los mapuches acá adquieren prácticas que son originariamente grupos agricultores. Claro. Entonces hay un intercambio permanente, como lo hay en Europa, Gerardo. Gran Bretaña, este gran país de mierda, no son solamente los anglos, sajones y los jutos que se establecieron. Esas fueron las últimas tribus y que impusieron el idioma, pero en todo caso tenés después los celtas, tenés los normandos, después tenés los vikingos, tenés un montón de cosas que las películas hacen un desastre con eso, y los glascos, todos los grupos que tenés ahí, porque las comunidades humanas se movilizan, tienen estas características. Exacto, profe. Bueno, te saludo en este día, gracias por el mensaje. Me queda claro que la historia es mucho más compleja que la pintura inicial que uno puede trazar. A Roca se le puede agradecer por ahí la modernización del país a un costo muy alto y una corrupción tremenda, pero no es tan mesiánico como lo vemos. Claro, y en todo caso, si se quiere ver la extensión limítrofe, quizás Perito Moreno es una figura más adecuada
por su trabajo en el recorrido de la Patagonia y en la negociación de la frontera con Chile. Quizás es más él que Roca, ¿no? Y Perito Moreno existe porque no se hablaba de lo que no se sabía, como hacen la mayoría de los políticos en la actualidad. Sí, es cierto. Se hablaba de lo que no se conocía. Entonces ahí está la función de Pascasio Moreno, que hizo este trabajo. Bueno, profe, te mando un abrazo y que tengas una buena tarde y un buen fin de semana. Vamos Temperley el sábado contra Morón, ¿eh? A ver si se nos da. Sí, vamos, que ya estamos, y bueno. Hay que asegurar ese reducido. Entremos al reducido por lo menos. Sí, por lo menos. Bueno, que estés muy bien, un abrazo.